Durante años, fueron apenas un rumor enterrado en pasillos judiciales, notas censuradas y archivos extraviados. Pero el lunes por la tarde, todo cambió. Desde su canal de YouTube, el abogado y exmilitar César Gutiérrez Priego, hijo del general Gutiérrez Rebollo, rompió el silencio que duró casi 3 décadas. Frente a cámara, con documentos en mano y voz firme, Gutiérrez confirmó lo que muchos habían temido. Los narcoaudios de Ernesto Zedillo existen. Y no solo eso, involucran directamente a su esposa, a su suegro y a su cuñada en conversaciones con el cártel de Colima, liderado por los hermanos Amezcua Contreras. Esto es lo que nos destruyó como familia. Aquí empezó todo, dijo mientras mostraba un cassette etiquetado como Grabación Código 1, PGR. Las grabaciones, según él, fueron interceptadas por el ejército mexicano en 1997 durante una operación de inteligencia que pretendía desarticular la estructura financiera del cártel. Lo que descubrieron fue devastador. Llamadas donde se mencionaba directamente a María Esther Zuno, esposa de Zedillo, y al empresario jalisciense Luis de Jesús Moreno González, suegro político del expresidente. En los audios se escuchan nombres clave, referencias a reuniones privadas y movimientos bancarios sospechosos. Pero lo más alarmante es lo que Gutiérrez afirma con claridad. La entonces PGR tuvo acceso a todo esto. La procuradora Marisela Morales lo supo, Fox lo supo, Calderón lo supo, y todos lo encubrieron. Los audios nunca se judicializaron. En lugar de abrir una investigación contra el expresidente, la Fiscalía General de la República, entonces PGR, optó por silenciar el caso y criminalizar al general Rebollo, quien había liderado la operación. En ese momento, el país entero quedó paralizado. La revelación era demasiado grande. Ernesto Zedillo, el presidente tecnócrata, que supuestamente había salvado al país del colapso tras la crisis del 94, aparecía ahora vinculado indirectamente con estructuras del narco. Mientras el video de Gutiérrez se viralizaba, los medios tradicionales guardaban silencio, pero en redes sociales, periodistas independientes, activistas y ciudadanos comenzaban a compartir fragmentos del testimonio. Algunos recordaban que en 1997 la revista Proceso había insinuado vínculos sospechosos, pero nunca pudo publicar los audios. Ahora, esos audios están digitalizados, identificados y listos para salir a la luz. En las próximas horas, el canal de Manuel Pedrero anunciaría que los publicará uno por uno, con subtítulos y contexto, para que México entero escuche lo que por años fue ocultado. No es venganza, es justicia. Y es memoria histórica, cerró César. Lo que comenzó como una transmisión más, se convirtió en un terremoto político que amenaza con arrasar la imagen de uno de los expresidentes más blindados por la historia oficial. Y lo peor para ellos es que esto apenas empieza. La publicación de los narcoaudios no solo expuso una red de nombres, expuso una red de silencios. César Gutiérrez Priego no tardó en señalar a quienes, según él, fueron cómplices por omisión. En sus propias palabras, las grabaciones estuvieron bajo resguardo de la entonces PGR desde finales de los 90. Y no solo durante el sexenio de Zedillo, también durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Sabían lo que había, sabían lo que costó conseguir esa información, y decidieron enterrar la verdad para proteger al sistema, acusó. Según Gutiérrez, su padre, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, fue víctima de una traición de Estado. Después de liderar una operación legítima contra el narcotráfico y de presentar pruebas comprometedoras contra el círculo cercano de Zedillo, fue arrestado, desacreditado y condenado en tiempo récord. El mensaje era claro. Quien se atreviera a tocar
al poder político desde dentro, sería destruido. La fiscalía, dirigida entonces por Jorge Madrazo y luego por Rafael Macedo de la Concha, jamás abrió una carpeta formal contra los civiles implicados en las grabaciones. En cambio, todos los esfuerzos institucionales se centraron en eliminar cualquier rastro de que los audios existieran. Quemaron documentos, desaparecieron transcripciones, intimidaron testigos, todo para proteger al expresidente y a su familia, aseguró César frente a la cámara. Lo más impactante llegó al mostrar documentos oficiales, sellados y firmados, donde la Procuraduría reconocía la existencia de los cassettes, pero los marcaba como no útiles para proceso penal por origen incierto. Una justificación legal que, según expertos, solo servía para cubrir la espalda de quienes estaban en lo más alto del poder. Mientras tanto, en el Senado de la República, el tema comenzaba a colarse por debajo de la puerta. En una sesión reciente, el senador Gerardo Fernández Noroña arremetió contra Gutiérrez Priego, acusándolo de no ser apto para ocupar un cargo en la Suprema Corte por su pasado como defensor de militares. Pero las palabras de Noroña causaron molestia, incluso en sectores aliados, porque lo que Gutiérrez había puesto sobre la mesa no era su aspiración personal, sino una bomba política que involucraba a expresidentes, a empresarios de Jalisco y a las mismas instituciones judiciales. Y entonces surgió la pregunta que nadie quería hacer en voz alta. ¿Cuántos sabían y callaron? En redes sociales, miles de usuarios exigían la reapertura del caso Gutiérrez Rebollo. Otros pedían una investigación profunda contra Zedillo y sus familiares. Mientras tanto, los medios tradicionales seguían sin tocar el tema, como si el silencio pudiera contener la presión. Pero el pueblo ya no era el mismo que en los 90. Y las redes sociales, los canales independientes y los periodistas que aún conservan dignidad ya habían tomado la estafeta. Porque, cuando el Estado entierra la verdad acaba resucitando. Y esta vez, no vendría sola. Mientras los audios circulaban en redes sociales y César Gutiérrez Priego reafirmaba cada palabra con documentos y nombres, una segunda batalla comenzaba a estallar. Pero esta vez, no se trataba de narcos, ni de expresidentes. Se trataba de algo más profundo: el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A la par de su denuncia, Gutiérrez reveló algo que había permanecido oculto en las sombras: la relación entre aspirantes a ministros de la Corte y grupos mediáticos como Televisa y periodistas como Carmen Aristegui y Denise Dresser. Según él, la narrativa contra su figura no venía del Senado, sino de las salas de redacción. No quieren que llegue a la Corte alguien que no les pertenezca, denunció. Se refería directamente a la campaña que, desde columnas de opinión, noticiarios y redes sociales, había buscado desprestigiar su perfil por haber sido defensor legal de militares, pero lo que más escandalizó fue la denuncia de una supuesta red de chantajes, pagos y censuras, operada desde medios nacionales para proteger ciertos intereses dentro del Poder Judicial. Uno de los nombres que más se repitió fue el de Dora Alicia Martínez González, aspirante a ministra y supuestamente vinculada a personajes con intereses directos en Televisa. De forma sutil, Gutiérrez dejó entrever que las ternas enviadas al Senado no respondían al mérito jurídico, sino a cuotas de poder. Y entonces, la guerra de narrativa comenzó. Aristegui y Dresser no tardaron en publicar columnas cuestionando el perfil de Gutiérrez. Lo acusaron de autoritario, de militarista, de representar una amenaza a los derechos humanos, pero el problema era otro: la falta de argumentos sólidos. En paralelo,
El periodista Manuel Pedrero, quien había respaldado la publicación de los narcoaudios, anunció que su canal comenzaría a subir las grabaciones completas, digitalizadas y con subtítulos, para que nadie pudiera manipular su contenido ni su contexto. Y mientras eso ocurría, el nombre de Zedillo comenzaba a figurar entre los más buscados en Google México. Ya no era solo un expresidente tecnócrata, era un símbolo del viejo régimen que aún protegía sus secretos a través del silencio institucional y del control mediático. En X, antes Twitter, miles de usuarios preguntaban lo mismo. ¿Dónde están los grandes medios ahora? ¿Por qué callan cuando se trata de uno de los suyos? Las respuestas eran obvias. Porque el control de la narrativa vale más que 1000 verdades. Porque el acceso al poder al real se decide no solo en el Senado o en Los Pinos, sino en los foros televisivos y editoriales que moldean lo que el pueblo puede o no saber. Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre el tema en su mañanera, evitó nombres, pero dejó caer una frase que bastó para incendiar las redes. Quien controla la televisión cree que puede controlar la justicia, pero el pueblo ya cambió y tenía razón, porque ese pueblo ahora tenía voz, pantalla y sobre todo memoria. Una memoria que no olvida, que no se deja manipular y que ahora exige más que nunca verdad, justicia y corte limpia. El silencio ya no servía. Las pruebas estaban ahí, reproducidas por millones, analizadas en podcasts, vistas en celulares, proyectadas en plazas públicas. Los narcoaudios de Zedillo habían estallado, y México ya no podía hacerse el ciego. Lo que durante décadas fue negado, enterrado y ridiculizado, ahora estaba en boca de todos. Las redes explotaban. En WhatsApp circulaban audios. En X se exigía justicia. Y en TikTok hasta los jóvenes analizaban el caso con una mezcla de indignación y asombro. El rostro de Zedillo, tan vinculado a los libros de historia como el tecnócrata salvador del peso, ahora aparecía acompañado de frases como cómplice silencioso, narcoestado disfrazado, traición institucional. Pero el escándalo no se detuvo en él, porque al salir los nombres de su esposa, su suegro y su círculo íntimo, la exigencia no fue solo simbólica, fue jurídica. Miles de ciudadanos comenzaron a firmar una solicitud para que la FGR reabra el caso contra los cómplices de la red que protegió los vínculos entre el poder político y el crimen organizado en los años 90. Otros exigían que también se investigue a Fox, a Calderón y a los procuradores que ignoraron los cassettes. En medio de esta ola, César Gutiérrez Priego volvió a hablar. Esta vez, sin acusaciones, solo con una frase que caló hondo. Si ser hijo de mi padre me cuesta la corte o la vida, estoy dispuesto a pagar ese precio. Su declaración provocó un silencio incómodo en el Senado, pero en el pueblo provocó aplausos, porque no hablaba desde el cálculo político, hablaba desde la herida, desde la memoria y desde el deber moral de quien ha cargado con un apellido manchado, no por su origen, sino por la mentira que lo sepultó. Mientras tanto, la prensa tradicional seguía actuando como si nada pasara, pero los canales independientes ya habían ganado la batalla narrativa, porque cuando el pueblo ve y escucha por sí mismo, ya no necesita intermediarios. Claudia Sheinbaum, consultada por segunda vez, fue más contundente. Ningún poder merece impunidad, y quien se atrevió a esconder la verdad también debe responder. La historia, esa que durante años fue escrita por los de arriba, empezaba a ser contada desde abajo, y lo que estaba en juego no era solo
La reputación de un expresidente era la dignidad de todo un país que se cansó de callar. Los audios seguirán saliendo, los nombres seguirán brotando, las máscaras caerán una por una, y México, por fin, podrá mirar a los ojos a su historia reciente sin agachar la cabeza, porque esta vez la verdad no viene del poder, viene del pueblo, y el pueblo ya no tiene miedo.